¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. ¿Me puedes estudiar en el extranjero? Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. ¿Me puedes estudiar en el extranjero? Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Bienvenidos a una edición más de UDEV Explorer para la Facultad de Psicología. Mi nombre es Daniel Merino, ya nos conocemos, soy auxiliar de cátedra del programa de Psicología y psicoterapeuta. Hoy día es un gusto poder estar con ustedes. Tenemos a dos invitadas muy especiales, egresadas del programa académico en la especialidad de clínica. Y hoy día vamos a compartir un tema muy interesante que imagino que muchos de ustedes han podido ver esta película de El Joker. Y vamos a buscar hacer un análisis psicológico con ellas. Nos acompaña Franca y Marí, son egresadas de Psicología de la Universidad de Piura. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, estamos felices de estar aquí. Igualmente, esto es un momento muy bonito que podemos compartir. Queremos que ustedes puedan tener esta experiencia de conversar sobre una película, analizar distintos aspectos desde la psicología, también aspectos de cómo en la carrera
nos hemos formado para poder entender otros enfoques de ver, por ejemplo, esta película e ir conversando un poquito más de esto y que ustedes puedan acompañarnos en este espacio para que también puedan absolver algunas dudas y sobre todo pues que tengan este interés y esta pasión por la carrera como a lo largo de todas estas transmisiones hemos querido transmitir. Muy bien, pues bueno, Marí y Franca, un gusto estar con ustedes. Quería saber un poco cómo fue la impresión que ustedes tuvieron como ya psicólogas cuando vieron esta película. ¿Qué generó en ustedes esto? Bueno, yo la vi en el cine y también la vi hace 2 semanas. Y de hecho yo soy una persona así bastante miedosa, ¿ya? Pero las escenas no eran como tanto de terror, sino de un momento de tensión. Entonces tú dices, ala, que de repente qué incómodo ver esto cuando se burlan de él todo el tiempo y ver cómo un montón de momentos de violencia hicieron que él se vuelva más violento. Entonces yo estaba ahí en el cine al costado con mi papá y luego termina la película y yo me quedo así en shock, así anonadada, pero luego escucho aplausos y digo, y me pongo a pensar, o sea, después de todo lo que he estudiado, ¿están aplaudiendo porque es una gran película y porque la edición y todo, o porque están admirando al Joker? Entonces me quedé con esa reflexión, con ese pensamiento y como si quisiera reflexionar acerca de si nosotros o la sociedad ve al Joker como un héroe en esta película, alguien digno de admirar o como un monstruo, como es lo que va a terminar siendo en las demás películas de Batman. Pero yo sí me quedé así con esta tensión, con esta cosa que digo, wow, ¿qué tan grave puede llegar a caer una persona con una dificultad mental? Y sobre todo si en la sociedad es tan estigmatizado todo. Eso, sí. Y muchas de las cosas que dices, o sea, también me pasaron a mí porque entras como que en un conflicto y como psicólogos también nos ponemos a reflexionar un poco de esta importancia de la salud mental y la búsqueda de reducir estos estigmas. Y en la película, claramente la película ha causado mucha sensación también por este lado, ¿no? De mostrar diversas conductas en base a un tipo de forma de expresarse en este personaje, ¿no? De esta forma de pensar, de ser. Tú, Mari, ¿cómo te sentiste? Si bien es cierto, ¿no?, que la impresión que da es bien fuerte, creo que también hay que tener en consideración que es como una caricaturización de un personaje, ¿no? Obviamente la calidad cinematográfica es espectacular y eso también te da, creo que esa confusión de emociones, ¿no? Por un lado es como, wow, qué impresionante esta película por cómo ha sido elaborada y todo, pero al mismo tiempo es qué temor te da de que hay este tipo de personas en el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero ojo que es un trastorno, sí, pero es un trastorno que ha sido exagerado a motivos de la película, ¿no? Y por eso es súper interesante analizar realmente qué sucede dentro de esta persona y qué cosas sí nos podemos encontrar en las personas en nuestro día a día, ¿no? Uh-huh. Y con las personas en las que vamos a tratar en nuestra carrera. Claro. Qué interesante porque igual también cuando algo se muestra como exagerado, nos permite también desde lo pedagógico comprender algunas cosas, llevándolo un poco al extremo, ¿no? Uh-huh. Y quizás en eso podemos ir compartiendo hoy día, ¿no? Cuando mencionaste que hay como esta comprensión de un trastorno, quizás a los que nos están escuchando, próximos estudiantes de repente de psicología, ojalá, nos encantaría que puedan también podemos conversar y metiéndonos en este mundo cuando hablamos, por ejemplo, de trastornos o cuando hablamos de la personalidad. Ustedes en la experiencia que han tenido en la carrera, ¿cómo han ido conociendo este tipo de términos y en relación, por ejemplo, a esta película? ¿En qué aspectos han podido relacionarlos o qué pensamientos han habido ahí? Bueno, en mi experiencia en el internado, como constantemente estamos observando a nuestros compañeros dar sus procesos terapéuticos, hay una chica que siempre le tocaban pacientes con rasgos antisociales, con rasgos psicopáticos. Entonces eso muchas conductas como de carencia de empatía, no me importa lo que esté pasando el otro, o me burlo de la desgracia ajena, o he hecho un montón de cosas negativas pero no me arrepiento de esto, esta ausencia de culpa.
son características de esos rasgos antisociales que existen, y es bastante común. Y sí, como dice Mari, en la película se ve exagerado, pero ¿hasta qué punto es necesario exagerar para que la gente se dé cuenta que realmente es un problema que pasa en el día a día? Entonces sí, con estos pacientes que yo he observado, más no atendido, me he podido dar cuenta de estos pequeños rasgos que sí están incipientes, y que si no se tratan, podemos encontrarnos frente a un peligro en las calles. Claro. Y muy cierto lo que dices de que no es algo ajeno a nosotros. O sea, a veces se piensa de que cuando hablamos de aspectos de salud mental o de temas de algunas dificultades, es como solamente las personas que tienen algo extremo, algo muy intenso y que necesitan una atención mucho más, digamos, como de una atención total, ¿no? Pero en las calles podemos tender a muchas personas que tienen estas dificultades y que quizás tampoco sean muy conscientes de eso, entonces es bien difícil. Creo que para eso también podemos preguntarnos, y para los que nos están viendo, ¿qué es realmente un trastorno? Exacto. ¿No? Porque muchas veces hablamos de normalidad y de qué es lo normal, y cuando vemos algo sospechoso alrededor de nuestra sociedad lo marcamos como, fácil, esta persona tiene un trastorno, ¿no? Entonces sería bueno que lo podamos definir. Ahora vamos a empezar a hablar de la personalidad del Joker, y también sería bueno que definamos, ¿no?, qué es una personalidad, ¿no? Entonces, tal vez en parte de un trastorno, cómo lo podemos observar, y esto es algo que estudiamos, si bien como Franca menciona, lo vemos en nuestro año de internado. A través de toda nuestra carrera vamos elaborando realmente estos términos centrales y básicos, ¿no? Porque ¿cómo puedo decir esto es un poco irregular o esto es disfuncional si realmente no sé qué es la normalidad desde un principio, pues, ¿no? Entonces, un trastorno. ¿Cómo respondemos? ¿Qué es un trastorno? Bueno, Mari, cuando hablamos de un trastorno, nos vamos a enfocar en el campo de la psicopatología, ¿no? Y entonces sería muy interesante analizarlo con la película, ¿no? Ustedes, ¿cuáles son las impresiones que han visto de cómo esto se ha ido desencadenando en la película, ¿no? Vemos una serie de conductas, una serie de características, en algunos casos como que a muchos les ha asombrado, ¿no? Pero ¿qué puede haber antes de esto para que se desencadene? Bueno, en la película lo retratan bastante bien, como que no es una persona puramente mala. De hecho, al inicio era una persona buena que quería encajar, o sea, quería pertenecer a la sociedad, pero lo hacía de una forma bastante torpe, que hacía que los demás se burlen de él y lo rechacen y lo traten de la manera en que lo trataban en la película. Y está esta escena en donde él va al hospital psiquiátrico y le pide los files de su mamá al chico para saber la verdad del asunto, para saber de dónde viene, qué cosas le han pasado. Entonces esta escena en donde él se roba al final el file porque no cumplía con el protocolo, y va y empieza a leerlo y ve un montón de cosas que su mamá siempre se lo había escondido, y empieza a descubrir que fue violentado cuando era pequeño. Cuando lee ahí que estaba atado a un radiador, que su mamá permitió que su pareja lo golpeara, que era un hijo adoptivo. Entonces esos son un montón de factores de riesgo que desencadenan estas conductas tan delictivas, y de repente con cierto carácter de venganza, porque no se preocupaba por mejorar él mismo, sino se preocupaba de, ok, tú me hiciste daño, ahora la vas a pagar. Entonces él aprendió a defenderse matando, a raíz de un montón de sucesos. De repente, Mari, tú me puedes complementar ahí con más cosas que han pasado. Sí, claro que sí. De hecho, algo súper interesante que dices es esto de los antecedentes, porque algo que hacemos en psicología constantemente es analizar la historia del paciente, la historia de la persona, para después poder entender quién es en estos momentos, ¿no? Entonces, la película esto también lo hace súper interesante, porque no es que nos muestran el antes y el después, sino que van saltando. Y eso también causa estas emociones en nosotros, ¿no? Al verla, que es, wow, esta persona es así, pero a la vez me da mucha pena por este pasado que tuvo, y a la vez siento esta cólera por esto que está haciendo ahora. Pero al final se arma toda una imagen de la persona. Entonces podemos ir revisando juntos en realidad qué pasó, ¿no? Entonces, para empezar, nos enteramos que él es adoptado, cosa que él no sabía, ¿no? Entonces, él es adoptado, y va y busca saber esta información, ¿no? Va a buscar la información en la clínica y se da cuenta de que su mamá no era una persona
como él la veía, que era una persona que él debía cuidar, que era una persona que era estable, que era simplemente mayor y tal, sino que era una persona que tenía bastantes problemas, ¿no? Y estos problemas, como menciona Franca, entre ellos eran una psicosis delirante, un trastorno narcisista, entre otros, ¿no? Y esto forma a quien es él también, de hecho lo afecta. Fue violentado desde pequeño, como menciona Franca, lo encontraron atado a un radiador, completamente desnutrido y agredido. Y esto es un factor súper importante para entender cómo él ve al mundo, cómo él ve a las personas y cómo él ve que el mundo reacciona ante él, ¿no? Como decía Franca, él ve el tratar de hacer justicia, ¿no? A su manera. Y de hecho en la película esto es súper interesante porque él cambia de visión. Al comienzo, cuando él no sabe toda esta información, todos estos antecedentes, él está en una posición de, ok, mi misión es alegrar al mundo, mi misión es hacerlo feliz, mi misión es hacerlo sonreír, yo tengo este propósito súper grande y súper bueno hasta cierto punto, pero muy en el fondo de él, como este verdadero self suyo. Dice, ok, acá hay algo que es incoherente, ¿no? Porque, y tiene esta risa, que todos la conocemos, ¿no? Esta risa del Joker, que es súper característica de él y que es como una liberación de esto que él tiene adentro, ¿no? Él en cierto punto de la película dice, en verdad yo no tengo un problema neurológico con esto, en verdad esta risa es una forma en la que yo me libero, ¿no? Como libera ese verdadero yo. Y cuando él se entera de todas estas cosas, de todo este pasado, es cuando cambia su punto de vista, ¿no? Y dice, ok, el mundo en verdad es una tragedia, pero a la vez es una comedia, ¿no? Y el mundo está en contra y en realidad ahora no sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces yo voy a crear mi propia justicia. Y es cuando hace ese clic y dice, bueno, mi propia justicia es matar a las personas que a mí me han hecho daño, ¿no? Entonces vean cuán importante es realmente saber tus antecedentes, el conocer quién eres desde el pasado. Es muy cierto. Y varias de las cosas que ustedes han dicho me hace acordar cuando estamos con pacientes, primero hay que hacer un análisis muy importante de su vida, ¿no? De su trayectoria biográfica. Vamos a estar constantemente analizando, viendo cuáles han sido sus primeros vínculos, cómo han sido, ¿no? Y en esta película estamos viendo también que este personaje tenía diversas dificultades en los vínculos desde su infancia, ¿no? Y entonces esta forma, ¿no? de vivir en sus primeros años, luego también la relación con las primeras personas con las que busca recibir ese amor, desencadenan ciertas conductas, ¿no? Que vemos viendo en la película que muchos, claro, como dije, se asombraban bastante y son impactantes, ¿no? Entonces uno de los aspectos que luego vemos en la psicopatología y nos permite entenderlo más y lo podemos entender en esta película es que es muy importante describir las conductas, no etiquetarlas, sino describir qué puede estar pasando, ¿no? Entonces quizás ustedes nos puedan contar un poquito más también de qué conductas vieron, qué observaron, cómo las describirían en lo que pasaba en la película. Bueno, el Joker en este proceso de transformación que él tiene, primero vemos que hay un Arthur que quiere hacer feliz a los demás, que quiere hacerlos reír, pero en verdad yo creo, ahora que me he puesto a ver diferentes análisis y he vuelto a ver la película, qué tanto de eso realmente es suyo y qué tanto de eso su mamá se lo ha impuesto, como tú has venido al mundo a ser feliz, porque lo llama Happy, o sea, su nombre es Happy para su mamá. Entonces llega este momento en el que pues él la mata cuando está en el hospital. No sé, lo veo como una forma de como liberación y decir, ya no voy a hacer más lo que tú dices que es mi propósito. Ahora con esta liberación que yo tengo, pues estoy encontrando mi verdadera satisfacción, mi verdadero propósito. Entonces vemos, a manera de descripción, cómo sus conductas de hacer daño, porque lo hace, de repente no es simplemente porque le gusta en un inicio, sino porque es una manera de liberarse, como estaba diciendo María hace un rato, contra todo el mal que le han hecho. Entonces hay muchas cositas, muchas expresiones, a veces algunos chistes que no dan mucha risa, y lo ven como el bicho raro. Entonces, eso, sumado al estigma que tienen
frente a las personas. Por ejemplo, en esta escena del bus, donde el niño voltea y él lo empieza a mirar y le empieza a hacer cositas así con la cara y el niño se ríe. La mamá voltea y le dice, aléjate de mi niño o algo así. Y él entra en este estado de incomodidad, de inquietud o de ansiedad y se empieza a reír. Se empieza a reír así a carcajadas, pero no porque le dé la gana. Entonces le da esa tarjetita, como tengo esta condición médica, por favor entiéndame, no lo hago a propósito. Pero si vemos la cara de la señora, es como, ok, ya no te voy a hacer nada, pero eres un bicho raro, igual no quiero hablar contigo. Un Entonces, rechazo, ¿eh? Ajá, no es que realmente lo esté aceptando, sino que, no sé, como no es lo usual de ver, y como no lo conocemos, y ya le has hecho un supuesto daño a mi hijo, mejor aléjate, porque eres rarito. Entonces siempre he estado con estas miradas de eres el raro, me puedo burlar de ti cuando me da la gana, o puedo abusar de tu confianza y de tu inocencia para lo que quiero. De repente me fui un poco por las ramas, pero eso es como un poco por lo que... Claro, qué interesante. Mari, ¿tú cómo lo viste en esa descripción de conductas que viste en la película? De hecho, estoy completamente de acuerdo con Franca. Y en base a todo eso y cómo él percibe el mundo, es como se expresa hacia el mundo también, ¿no? Entonces tiene estas conductas que, si bien son tomadas por los demás como extrañas y disfuncionales, él no lo sabe, ¿no? Está como entre ese de ¿por qué me tratan así si yo siento que esto es normal, ¿no? Entonces dentro de esas conductas está que él tiene una forma de hablar bien desordenada, no siempre se lo entiende, es realmente bizarro, ¿no? Y lo toman como raro, y no es solo porque la gente lo percibe así, sino porque en sí las cosas que dice, la forma en la que actúa, la forma en la que sonríe, la forma en la que baila es bizarra, es bien desordenada. De ahí está esto de las interacciones que mencionaba Franca al inicio, y es cómo interactúa con las demás personas, con las personas significativas, como su mamá, que en verdad tienen una relación bien fusionada, bien simbiótica. Y los roles no están al 100% claros, ¿no? Porque él la cuida hasta cierto punto como un esposo cuidaría a su esposa, o como un padre a una hija, y no es una relación de madre e hijo realmente. Él la baña, él le da de comer, y son cosas que a uno lo dejan pensando, ¿no? Cómo era la cualidad de estas relaciones y cómo él expresa a través de esta relación sus relaciones con las demás personas, ¿no? Cómo se ve en el trabajo. En el trabajo se burla de los demás a veces se siente menos, es influenciable porque lo hacen comprar un arma que él realmente no quiere. Es influenciable y está molesto con los demás por esto, pero también se molesta consigo mismo. Está molesto consigo mismo por haberse dejado. Y es ahí donde empieza a tener este quiebre, ¿no? De quién soy yo, quiénes los demás me imponen que debo ser, y esta confusión total en donde rompe en cierto punto y dice, no, yo desde ahora voy a ser quien soy, y quien soy es una persona que ya no le importa nada porque a los demás no les importo yo. Y crea toda esta imagen que al final la sociedad adopta. Y eso es súper interesante, ¿no? Porque él no tiene esta misión. Él no tiene esta misión de cambiar el mundo. Sí quiere hacer reírlos al comienzo y tal, y después cambia todo esto, pero él no quiere crear toda una revolución. Pero en un cierto punto lo hace, ¿no? Y va cambiando de esta personalidad que está un poco aguantada y tal, a una personalidad que explota y trata de mostrarse tal y como él cree que debe ser, ¿no? Y es aquí donde entramos tal vez a la parte de después de analizar quién es, un diagnóstico. Claro, entonces, qué interesante, y lo que queremos compartir con ustedes es, analizando esto, poder comprender algunos aspectos de que trata la psicología clínica, sobre todo, como por ejemplo aspectos de la psicopatología, conductas que hay que describir, el análisis que hay que hacer de la historia de la persona que está sufriendo, analizar sus primeros años de vida. O sea, es un trabajo que nosotros como psicólogos clínicos estamos enfocados en hacer y queríamos ir analizándolo en base a esta película, ¿no? Entonces, claro, cuando entramos a un diagnóstico, ya en esta parte, acá podemos ver que es un campo también muy amplio y que tiene que haber un estudio constante, ¿no? Ustedes en la película, ¿qué pudieron observar con el tema del diagnóstico, por ejemplo? De hecho, en la película no es un diagnóstico claro para la vida real. Ahora que estaba conversando con Mari antes de venir, como decíamos en un inicio, que se exagera, pero sí hemos detectado algunos rasgos de manifestaciones de ciertos trastornos.
Hay muchas personas y muchos psicólogos y psiquiatras que entran en el plano de la psicopatología porque hay de la psicopatía, perdón, porque hay muchos rasgos antisociales, como esta despreocupación por las normas, reglas y obligaciones. Es como, sí, yo veo totalmente normal llevar un arma al hospital donde estoy atendiendo niños, como por si acaso, ¿no? Para defenderme. O el hecho de llevarse a la fuerza el file de su mamá. Así como, pues, matar porque me fastidian, ¿no? También vemos que hay una baja tolerancia a la frustración, que es de hecho un rasgo de este carácter antisocial que él tiene, y el hecho de que todo lo que él hace tiene una justificación racional, como yo hice esto porque pienso de tal manera, yo maté a tal porque me fastidia, entonces yo no tengo la culpa de nada, o sea, se eximen de la culpa totalmente, y eso forma parte de una personalidad antisocial psicopática. Y también vemos algunos rasgos de una esquizofrenia, que es como en el aspecto de la psicosis, como esas risas, esa tendencia al aislamiento, algunas gesticulaciones que no son tan como comunes en nuestra vida real, los bailes que mencionaba Mari. Y sobre todo las alucinaciones que entran en la parte de la esquizofrenia. Ahora, si no ha visto la película, pues los hemos llenado de spoilers. Sí, pero sí que sucede que él se enamora de una chica. Y durante toda la película nos llevan a creer que esto es súper real. Sí. Que él realmente tiene a esta chica como soporte, que ella le da ese afecto que no ha tenido durante toda su infancia, que le da este soporte, este entendimiento, que es hasta uno se queda como, wow, qué mágico que uno puede encontrar a una persona así. Sí. Y llega un momento en la película en que te das cuenta de que nada de eso era real. Él se había inventado todo esto, eran estas alucinaciones, ¿no? Que las tenía, y él mismo llega en un punto. Algo súper interesante es que, bien, vamos patologizando al carácter, ¿no? Que decimos, tienes esto malo, tienes esto malo, tienes esto malo, pero él en cierto punto tiene momentos donde es autoconsciente de lo que está sucediendo. O sea, tiene estos momentos de claridad de decir, wow, espérate, yo estoy haciendo esto de esta manera, o yo respondo de esta manera. Claro que lo justifica, como dice Franca, ¿no? Que lo racionaliza y dice, bueno, mi conducta tiene sentido porque no es mi culpa, no es culpa de los demás y tal. Pero se da cuenta. Y eso es súper interesante porque podría no darse cuenta, pero lo hace, ¿no? Entonces, en cierto punto hace como este clic de esta chica nunca me quiso porque era su vecina, pues entonces en un momento se encuentra con ella y ella lo mira con cara de y para él ya había tenido toda una experiencia con ella, toda una historia. Cosa que no era, pues no. Y esto entra en parte en este diagnóstico, ¿no? Que uno diría, wow, qué random, ¿no? Qué extraño. Pero estas cosas suceden también en la realidad. Hay personas que tienen un trastorno de esquizofrenia y uno diría, no, esto es de películas, pero no, hay que ser conscientes de que esto también sucede muchas veces en nuestro día a día y que no necesariamente es algo que vemos así nomás, ¿no? Pero existe. Sí, y me gustó mucho cuando hablaste también de que hay algunos recursos que se pueden ver del personaje, ¿no? Que no es solamente ver qué tiene malo, ¿no? O qué aspectos no están bien a nivel normal, de normalidad, ¿no? Porque también hay un deseo muy grande de cariño y de ser querido, ¿no? Totalmente. O sea, hay como algo que nace en él, como creo que todos los seres humanos queremos. Totalmente natural. Totalmente natural de, oye, yo quiero que me acepten, quiero pertenecer, quiero que me quieran, ¿no? Entonces hay estas ansias y este anhelo por ser como abrazado, acogido, ¿no? Entonces es bien interesante porque nos permite tener una mirada un poco más amplia del caso, ¿no? Y no solamente llevarlo a lo que claramente es lo que más se ve, ¿no? A nivel de las conductas un poco más extrañas, las conductas que no son tan dentro del marco de lo común, ¿no? Algo, no sé si Franca querías comentar algo más. Sí, ahora que lo estás diciendo, esta necesidad de afecto, de cariño, vemos que es muy importante este afecto desde los primeros años de vida. O sea, vemos que desde que era un bebé, un pequeño, pues no recibió ese afecto. Y además de no recibirlo, fue violentado. Sí. Entonces, esta necesidad, que se vuelve bastante exagerada, es producto de una serie de carencias de cuando él era niño. Entonces eso me hace pensar
en las personas a las que él no mató. Como por ejemplo el chico, su compañero de trabajo, Sí. el enano. Y a él le dijo, yo no te voy a matar a ti porque tú no me has hecho nada malo. Es como se aferra a estas personas que no le hicieron daño, que las trataron bien, como una manera de perdón o de compasión. Tiene este pedacito de reconocer que no quiere perder a esa persona en su vida. Y por eso también va a la casa de la vecina, después de haber tenido esa serie de alucinaciones, en donde la vecina se queda como, ¡ay, qué miedo! ¿Qué haces acá? Vete de mi casa. Pero es porque está buscando este afecto que no recibió. Entonces es muy importante, es súper natural, como decía Mari, esta necesidad de afecto y de apoyo y de amor que tenemos ahora, y es mucho más fundamental desde pequeños. Entonces sí, es momento de darle la importancia a todos estos recursos que él necesitaba y que pudimos ver por poquísimas partes en la película, porque no se trata de solamente patologizar todo lo que se está viendo, sino pues desde la psicología también tratamos de sacar lo mejor de cada ser humano. Así es. Algo que a mí me llamó la atención también, y creo que como psicólogos nos podemos poner en esas situaciones cuando él está en el tratamiento, ¿no? Y tiene esta relación con la psiquiatra, ¿no? Donde se observan características o se observa el vínculo que tiene esta relación terapéutica, ¿no? Me ponía a pensar, claro, él si se sentía escuchado, si se sentía que tenía esta búsqueda de red de apoyo que mencionas, que había un pedacito donde él la quería, pero quizás el ambiente y los factores de esta red de apoyo no se presentaban tanto, ¿no? Entonces, en cuanto al tratamiento, ¿no? En cuanto al rol del especialista en salud mental, ¿cómo ustedes vieron que se presentó en la película? Y también cómo ¿qué como consejos o recomendaciones le pueden dar también a los que nos están escuchando de cómo lo enfocarían eso? Creo que esa pregunta es súper interesante porque marca dos lados. Porque en la película él no va a un psicólogo, va a una asistenta social. Y eso es súper interesante también, ¿no? Es cuánto la sociedad, el Estado, etcétera, pone de su parte para atender a este tipo de dificultades. En este caso había una crisis social y económica y pues todo eso se vino abajo, él se iba a quedar sin psicoterapia. Si bien era medicado, se quedó sin la medicación y todo el resto de estas cosas que en realidad es bien triste. Porque la salud mental es un tema súper importante. Como dice Franca, hay que aprender que, por ejemplo, podríamos enseñar que desde temprana edad es importante el vínculo. Y esa es una ecuación súper importante y es de salud mental que tal vez no todos llegan a tener. Y en este caso él va a la asistenta social y busca resolver todos estos conflictos, pero la posición de la asistenta social tampoco es la de completamente ayudarlo, porque ella también está sufriendo en su trabajo por la falta económica que tiene, ¿no? Entonces es una situación realmente difícil en la que él está. Si estuviéramos en un contexto tal vez de psicoterapia más regular, yo me imagino qué difícil debe ser atender a un paciente así. Un paciente con estas ideas tan bizarras, de una conducta tan desbordada, una emocionalidad y una afectividad tan desregulada, ¿no? Debe ser bien difícil y el plantear un plan de tratamiento para todos estos cambios debe ser muy complejo. Entiendo que la parte farmacológica para él realmente era un punto súper relevante. Algo interesante que me acuerdo justo ahora que lo estamos hablando y leía un análisis que era cómo la asistenta social se presentaba ante él, ¿no? Que había una mesa entre ellos, él estaba fumando, mirando a otro lado, haciendo todas sus cosas, pero aún así él tenía esta libertad de contarle lo que estaba dentro de su cabeza, ¿no? Y qué importante es tener una persona así. Él traía su cuadernito de chistes y de cosas, todo garabateado, con dibujos que uno se queda diciendo, wow, ¿qué es esto, no? Y la asistenta social, con la mayor firmeza que puede tener en ese momento, trata de responder a esa necesidad. Y qué maravilloso es eso, ¿no? Pero a la vez qué triste es que no pueda tenerlo de forma tan plena. Claro, porque idealmente en estos casos pues también lo ideal sería un tratamiento psicológico complementado con un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Como en ese caso él solamente recibía las pastillas, pero no había una atención importante, ¿no? Sí, faltaba este vínculo con la asistenta social. Él mismo decía, tú no me escuchas, realmente no me estás escuchando, ¿no es cierto?
y ella se lo quedaba mirando. Y le decía, no sé, Arthur, esta va a ser nuestra última sesión, porque ya no vamos a atender. Entonces yo creo que faltaba un poquito ahí de relación terapéutica. Pues no era una psicóloga, era una asistente social. Entonces podríamos plantearnos la pregunta de reflexión ya para que lo busquen, porque hay en todos lados, ¿cómo sería si el Joker fuera a una psicoterapia, ¿no? ¿Cómo sería? Y así como tú dices que es muy importante este complemento de psicoterapia junto con terapia farmacológica, porque pues vemos que necesita. Sí, y yo me pongo a pensar, claro, como decía Mari, de tener un paciente así, o sea, ese vínculo debe ser muy difícil, porque las mismas dificultades que tiene generan que el vínculo, para que se forme de una forma estable, que realmente haya un compromiso en la terapia y todo, puede ser bastante tiempo para que haya ese vínculo adecuado, ¿no? Porque una cosa es que haya esta necesidad de cariño, que claramente se va a expresar en el vínculo, y otra cosa es que hay un vínculo formado terapéuticamente, ¿no? Pero sí, me parece súper interesante y lo que hemos estado conversando, y quizás también podemos compartir con las personas que nos están escuchando la experiencia que ustedes han tenido en la universidad, que les ha permitido ahora, al ya haber terminado la carrera, tener un poco más de nociones y de hacer un análisis de este tipo, ¿no? O sea, ¿qué cursos, por ejemplo, han ayudado para esto, en su experiencia, cómo lo han vivido, para compartir con todos los que están interesados en estudiar psicología, y también cómo lo vivimos en la UDEP? Creo que como estudiantes pasamos por una estructura de ir a lo más básico a ir a lo más así centrado, específico, o tal vez de lo más general y de las cosas así grandes a ir a aprender recién patología y tal, ¿no? Entonces creo que cursos como filosóficos ya de quién es la persona, la antropología de la persona, cómo se conoce a sí mismo, cómo conoce al mundo, de quién es la persona, ¿no? De las diferentes teorías que hay para identificar qué es un ser humano. Son súper interesantes, y uno diría son súper abstractos y generales, sí, pero te dan una idea de quién es la persona, ¿no? Y a partir de quién es la persona vamos viendo ya cursos como psicología de la personalidad, que es una personalidad, y vamos viendo y centrándonos cada vez más a, ok, psicopatología, cursos de psicopatología, ¿qué es una psicopatología? ¿Qué tipo de psicopatología hay? Y después, ¿qué tratamientos hay? De hecho, es un recorrido súper chévere, ¿no? Porque no es como que te mandan a cosas súper específicas, sino, ok, tengo las nociones de base, que son súper importantes, y después puedo armar encima de eso todo el mundo de la persona. Sí, y de hecho también con lo que dices del curso de psicología de la personalidad, nos enseñan diferentes teorías que van desde diferentes enfoques, y nos van a hacer ver que existen rasgos de personalidad. Rasgo de personalidad donde, no sé, yo tiendo a evitar situaciones que me generen mucho estrés, o rasgos un poco histriónicos, como que quiero llamar la atención, o narcisistas, como que veo a todo el mundo a mis pies, y pues solamente son rasgos, no constituyen una enfermedad en sí. Entonces no es que hay una persona enferma y una sana, porque esa tiene un montón de cosas negativas y yo estoy limpio, sino que yo también puedo tener algunos rasgos de ese tipo, y no significa que tenga un trastorno mental necesariamente. Por eso es tan importante el autoconocimiento a través de estos cursos de filosofía que hemos tenido y que nos han puesto así bastante hincapié en esos cursos. Creo que ha sido como bastante completo. Sí, de hecho todos tenemos nuestras tendencias, ¿no? Uno se encuentra a veces con un paciente y dice, wow, yo tengo esto, ¿ves? y es lo más natural, porque todos tenemos ciertas tendencias, y todos vamos buscando regularizarnos, pues, ¿no? Ver cómo nos adaptamos mejor y cómo cambiamos ciertas cosas para poder vivir con un mayor bienestar, ¿no? Tal vez el paciente no tiene estas herramientas, y nosotros hemos aprendido durante 6 años a trabajar en nosotros mismos y fortalecer estas herramientas, pero los pacientes vienen pidiendo esa ayuda. Y eso es súper interesante, ¿no? Que en el proceso universitario no solo aprendes la teoría, como dice Franca, sino también aprendes mucho de ti mismo, ¿no? Y aprender de ti mismo, que eres persona, te va a ayudar a entender también a las demás personas. Así es. Sí, y la psicología, como hemos visto, realmente es compleja,
y requiere de mucho estudio, pero es apasionante, ¿no? Y queríamos transmitirle a ustedes esta pasión, ¿no? Acá con Mari, con Franca, y espero que hayamos podido tener este espacio, ¿no? Tomando esta película para que ustedes puedan entrar en el mundo más de la psicología clínica y hayan aspectos que les haya podido haber interesado, ¿no? Franca y Mari, muchas gracias. Último mensaje, así que le quieran dar a los estudiantes que nos están viendo, algún consejo, algo para sus próximos años y futuros universitarios. Bueno, yo creo que es muy importante tener todo un proceso de autoconocimiento, de ver quiénes somos nosotros realmente. Vean películas, vean series, lean un montón, no necesariamente cosas de psicología, sino novelas, cuentos. Muchas veces nos encontramos a nosotros mismos haciendo lo que más nos gusta, no sé, un hobby. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cantar, bailar, actuar, otros hacer deporte. Entonces, a medida en que yo voy haciendo lo que me gusta, me voy encontrando a mí mismo. Y de repente las cosas se vuelven un poco más claras. Y de repente también tenemos un foco que nos va guiando. Y a eso también quería llegar con que también es muy recomendable llevar un proceso psicoterapéutico. No necesariamente porque tengo un problema en específico. Si lo tengo, pues con mayor razón. Pero este proceso de autoconocimiento a veces es importante tenerlo de la mano de un profesional de la salud, que nos va a ayudar a hacer este autoescáner, no sé si existe esa palabra, pero creo que es muy importante. O sea, desde nuestra profesión creo que es muy importante primero me conozco y me quiero yo para yo poder darle un servicio a los demás, a los que quiero ayudar. Eso va a hacer que también el proceso sea más auténtico cada vez más. Y pues esa sería mi recomendación. Muy bien, gracias, Franca. Concuerdo un montón con lo que plantea Franca y de hecho yo les recomiendo que entren en esa curiosidad. No solo de conocerse a sí mismos, sino conocer el mundo. El buscar la lectura es súper bueno, el buscar conocer, si les da algo de curiosidad después de esto, los trastornos, el buscar qué es la psicología, qué es la persona, quién soy yo, es súper importante. Este sentido de curiosidad, de querer explorarse a sí mismos y de querer explorar el mundo, siempre es súper recomendable. Y de leer estos libros, no solo los técnicos, sino también estos que pueden enseñarte quién es una persona en sí, quién eres tú y etc. Siempre busquen conocerse más, conocer más de otros y así van a aprender un montón más. Muy bien, muchas gracias. Ha sido muy bonito compartir con ustedes este espacio. Nos despedimos, ya espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Gracias, Franca, gracias, Mari. Gracias. Y bueno, entonces este espacio ha sido para ustedes, ojalá que lo hayan disfrutado. A lo largo de todo este año hemos estado juntos y hemos compartido diversos temas. No hemos querido buscar que la película tengan spoilers, sino que hagamos una comprensión más de la película. Quizás los animo a que lo puedan revisar y, como dice Mari y Franca, profundizar mucho más en estos temas, ¿no? Ha sido un gusto, les agradezco a todos los que se han conectado a esta transmisión. Para mayor información sobre charlas virtuales de psicología u otras carreras, pueden ingresar a la plataforma UDEV Explorer. Asimismo, pueden seguirnos en las redes sociales como UDEV Lima y no duden en contactarnos a los números y correos que aparecen en pantalla. A quienes están interesados también en dar nuestro examen virtual de conocimientos, pueden hacerlo en ambicionudev.com. Muchas gracias, que tengan unas felices fiestas y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Chao, nos vemos. Chao. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos. Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, Siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero.
ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el web forma Mejores personas. Mejores profesionales.